Las personas trans nos encontramos en una posición donde se da la intersección de múltiples formas de violencia y discriminación. Una de ellas, la transfobia, que es un miedo irracional, la aversión o la discriminación en contra de las personas cuya identidad de género, apariencia o comportamiento se desvían de las normas sociales. El cisexismo, que es la creencia en que el género con el que se identifican las personas trans es inferior o menos auténtico que el de las personas cisexuales. La homofobia, como aversión hacia la orientación erótico-afectiva de una persona trans hacia otra de su mismo género, sea trans o cis. Julia Serrano, transfeminista de California, señala que no existe un grupo de minoría sexual más calumniado o peor entendido que las mujeres trans. Las mujeres trans vivimos adicionalmente un tipo de violencia que viven y padecen las mujeres cisgénero, la misoginia, como tendencia a rechazar y rebajar lo que se asume como femenino y la feminidad. A esta intersección entre misoginia y transgenerismo, Julia Serrano la denomina transmisoginia. Algunas maneras en que se manifiestan las anteriores formas de violencia hacia hombres y mujeres trans son las siguientes. La malgenerización, que es cuando nos referimos hacia la persona trans usando el género equivocado. Por ejemplo, cuando nos dirigimos hacia una mujer trans en masculino llamándole el transexual. Otras formas más agresivas de malgenerización y cisexismo se da cuando, por ejemplo, las mujeres trans son recluidas en centros varoniles, como los reclusorios, vulnerando así su seguridad. La patologización, cuando la identidad trans es continuamente objeto de estudio por parte de la ciencia médica y sigue formando parte de los manuales para diagnosticar enfermedades mentales. La criminalización, cuando las personas trans, pero especialmente las mujeres trans, son detenidas arbitrariamente por causas como faltas a la moral y buenas costumbres o por ejercer la prostitución a partir de su expresión sexogenérica. La objetivación, cuando el asunto de nuestros cuerpos se genitaliza y nuestros tratamientos de reemplazo hormonal se convierten en objetos, separándolos de la persona y su dignidad inherente, y son abordados por las personas o los medios de comunicación de una forma pública y sensacionalista, en donde se propagan ideas distorsionadas de la identidad trans, o bien se anula la identidad masculina o femenina de la persona. La hipersexualización, cuando entre las personas y los medios de comunicación se propaga la idea de que las personas trans transicionamos con la finalidad de engañar o atraer a las personas heterosexuales y cisexuales. Este tipo de violencia ha sido utilizada para justificar otras agresiones físicas, como las mutilaciones, las brutales golpizas y los crímenes por odio, pues difunde la idea de que las personas trans somos personas timadoras. La hiperfeminización, que es un tipo de violencia dirigido únicamente hacia las mujeres trans y consiste en la propagación de la idea de que las mujeres trans somos poseedoras o nos esforzamos por poseer rasgos de personalidad que suelen ser asociados de manera simbólica y despectiva con lo femenino, como seres débiles, pasivos, confundidos. Por ejemplo, esta idea propaga una supuesta frivolidad de la feminidad de la mujer trans por medio de imágenes donde se maquilla, usa zapatos de tacón y vestido. También puede ir acompañada de otra forma de violencia que es la hipersexualización, donde se destaca la exuberancia de la mujer trans, cosificándola al insistir en el tema de las cirugías, o donde se destaca que la persona no parece ser o no pasa como la mujer que dice ser. Así como el movimiento feminista trabajó arduamente para que se reconociera la violencia doméstica, la violencia sexista y el lenguaje excluyente como temas de interés público a favor de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, ahora es importante poner en la agenda la discusión de las otras formas de violencia que diariamente viven las personas que no nos ajustamos al sistema binario de género y que actualmente
siguen siendo socialmente aceptadas, justificando de esta forma distintas formas de discriminación, de negación o privación de derechos fundamentales, incluso asesinatos, con la agravante de la indiferencia del aparato de justicia del Estado, del sensacionalismo de los medios masivos de comunicación y de la apatía de la sociedad.